alguna vez se toparon con una persona durante un muy breve periodo en sus vidas, pero que no pueden olvidar. Ya sea porque esa persona fue muy importante para ustedes, porque la querían o, en algunos casos, porque terminó haciendo algo malo. El sujeto del que les hablaré hoy es una persona de ese tipo. Lo que llegué a ver esa vez fue, cuanto menos, traumático, al menos para mí, tanto así que hasta día de hoy sigo sin olvidarlo. No suelo tener una gran memoria, puedo recordar que estaba todavía en la primaria, mas no en qué grado específico. Recuerdo que nos tenían que recoger temprano, pero no recuerdo por qué. De lo que sí me acuerdo es que tuve que esperar hasta la hora real de salida, ya que no tenía cómo avisarle a mis padres, no me molestó, tenía a mi mejor amigo conmigo y podíamos explorar toda la escuela, la cual admito, me daba algo de miedo por lo vacía que estaba. Pero después de un rato vino el hermano mayor de mi amigo a recogerlo de la escuela, su hermano estaba bastante apurado e incluso se veía algo molesto, quizá estaba haciendo algo más y sus padres lo mandaron por su hermanito, interrumpiéndolo. Una cosa que sí recuerdo era su apariencia. No sé cuál era su estatura real, pero tampoco era tan difícil superar fácilmente en tamaño a un niño, haciendo que para mí luciera alto e intimidante. Era bastante cejón, algo gordo, y de pelo muy corto, sin afán de ofender me daba algo de miedo. Bajo los ojos y prejuicios de un niño el tipo podría ser interpretado como una mala persona, pero claro, uno cuando crece aprende que las apariencias engañan y no está bien juzgar a la gente solo por eso. Aunque he de decir, que más de una vez esa intuición infantil terminó siendo verdad. Apenas tuve tiempo de despedirme de mi amigo, y me quedé solo, esperando el tiempo restante en la escuela, sin muchas cosas que hacer para quemar el tiempo. Hasta que, en la entrada de la escuela, pude ver algo, una cosa brillosa tirada en el suelo. Con curiosidad fui a ver qué era, y sorpresa mía, era un pendrive, de esos que son solo metal. Por la apariencia parecía nuevo, o casi sin usar. Creí que se le había caído a mi amigo. Obviamente lo recogí. No pensaba en robarlo, se lo devolvería fácilmente cuando nos viéramos mañana, pero no podía evitar ese pensamiento intrusivo de ver que tenía ese pendrive, así que cuando mis padres llegaron lo llevé conmigo para ver qué tenía. Una vez en mi casa y después de cambiarme, comer y todo eso, fui a mi habitación para inspeccionar lo que acababa de encontrar, pero aún así, en el fondo me sentía mal por irrumpir en la propiedad de mi amigo, así que le hablé por Roblox. Creo que le hablé por ahí, ya que no lo dejaban crearse una red social. Después de ir a preguntarle, me dijo que era de su hermano, no de él. Me dijo que estaba asustado porque cuando llegaron a casa se enojó muchísimo cuando notó la ausencia del USB. Para ver si eso lo dejaba más tranquilo le dije que podría dárselo mañana sin problemas, y él estaba de acuerdo con eso, solo que, de parte de su hermano, me avisó que no revise nada de lo que había ahí. Le dije que ok, que no la iba a revisar. Mentí. Puedo entender que como niño tuviera menos fuerza de voluntad para evitar la curiosidad, pero santo Dios, me arrepiento demasiado de no hacerle caso. Por esos años recuerdo que había una serie llamada The Lighthouse, de hecho fue tan famosa que podía reconocer a varios personajes sin siquiera haber visto la serie original. También recuerdo las tan famosas creepypastas, ¿cómo no hacerlo? Fueron un fenómeno gigantesco incluso antes de esa época. Sabía que cada personaje famoso tenía historias, mas nunca llegué a leerlas o escucharlas detenidamente, de alguna forma ya sabía más o menos el origen de la mayoría de esos personajes tan famosos. Traigo esto a la mesa porque, de primeras, vi que en el inicio solo tenía una carpeta llamada Creepypauts. Relacioné rápidamente los dos términos que fusionó, y sentí tanta curiosidad por ver qué era. Dentro de esa carpeta habían 6 subcarpetas. Audios Loquendo, historias en texto, imágenes 1 y 2, mis dibujos, sonidos, y un archivo llamado LM. Abrí primero el archivo de texto. Recuerdo que parecía una especie de aviso para alguien más, como si esa USB fuera a ser pasada a un amigo para que modificara o revisara algunas cosas de él, entre comillas, proyecto. No recuerdo bien, aunque teorizo que quizás solo quería enseñar todas esas cosas a otra persona, no estoy seguro. Pero fuera de eso, me puse a revisar las demás carpetas.
Siempre se me hizo chistoso que le dijeran crepilauda a las creepypastas de esta serie, que tanto de especial deben de tener como para modificar el término original. Justo por eso abrí primero la carpeta de historias en texto, ya que intuía que la de audios Loquendo eran transcripciones de los mismos pero al programa de Textaloud. Sorpresa mía que en esta subcarpeta habían, aproximadamente, más de 50 archivos de texto, algunos más antiguos que otros. Tenía nombres bastante curiosos. Recuerdo algunos como Lucy la asesina, La venganza del huésped 323, Brutalidad en familia, La casa verde roja que por cierto, estaba dividida en como 4 archivos, el cuarto estando casi vacío. No sé cómo puedes expandir tanto una historia acerca de una serie para niños, y sobre todo de The Loud House, porque hay que ser sinceros, ¿de verdad puedes sacarle tanto jugo a esa cosa? Volviendo al tema. También recuerdo que algunas de esas historias me llamaron especialmente la atención por los nombres tan raros, como la de Lola la juvenil de Japón, Twins Destrucción y una que se llamaba, Las góticas raptan a Lincoln o algo así. Ya con solo ver los nombres pude saber que la calidad de las historias iba a ser paupérrima. No recuerdo el nombre de todas ellas, pero, lo que sí tengo en mi memoria es que muchos de los archivos tenían a Lola en el nombre, la cual es la niña del vestido rosa si no mal recuerdo. Revisé algunas de las historias por encima, y como esperaba, eran pésimas. Mucha gente abusa de cosas como el gore, temas sexuales u otras estupideces para generar shock pensando que así se hace el terror, pero no funciona si se hace de manera tan descarada y sin intentar hacer una buena redacción, porque sí, muchas de ellas tenían, aparte de errores ortográficos, errores de redacción, e incluso cosas como uso de groserías, lo que le quita mucha seriedad a las historias. Eso sí, el tipo tenía combustible infinito para escribir escenarios donde todos los personajes mueren o donde son abusados sexualmente. Recuerdo que, a pesar de la redacción, me llegaba a dar asco por lo tan explícito que eran y lo mucho que llegaba a describir las situaciones. Como dije antes, algo que me incomodó especialmente fue el uso del contenido sexual. No digo que no se puede usar para crear una creepypasta buena, pero esas cosas parecían más bien fanfics acerca de las fantasías del autor, que vuelvo y recalco, eran demasiadas historias. En su momento no caí en cuenta, pero la mayoría de los personajes de la serie eran niñas pequeñas, pero muy pequeñas. La edad de los personajes varía desde 1 hasta 17 años de edad dependiendo de cuál hermana era. Si bien son personajes ficticios y todo lo que tú quieras, no quita que la cantidad de contenido era abismal, y más aparte con ese tipo de temáticas tan fuertes, uno no puede hacer más que pensar mal acerca del autor. Le di una rápida ojeada a la carpeta de audios Loquendo, y como sospechaba, eran transcripciones de las mismas historias pero en audio. Eso sí, no todas las historias estaban en formato de audio Loquendo, calculo que serían un poco más de 10 archivos de audio que habían en la carpeta, y de hecho sospecho que faltaban muchos más archivos por hacer, ya que en las historias las hermanas y padres también hablaban, ocupando archivos por separado con voces distintas para cada diálogo de los personajes. Porque en esos audios el autor usaba esta clásica voz de Loquendo, con el tono de voz más o menos así de grave. Revisando las demás carpetas, esta vez tuve preferencia por revisar la que tenía por nombre Mis dibujos. Me esperaba ver dibujos en digital para dar una representación gráfica más fiel a lo que quiere relatar la historia, pero no encontré eso. Eran muchos dibujos, la mayoría bocetos. No los guardé todos, pero se podría decir que la mayoría eran normales, incluso habían algunas prácticas. Eso sí, todos eran de esa niña de vestido rosa, y muchos de ellos representaban su retaguardia, por decirlo de alguna manera. ¿Cuál fue mi sorpresa al ver varios dibujos como este de acá? Si bien este es el único que pude rescatar el cual tenía esa clase de temática, en el pendrive original habían unos 5 dibujos más, de ese mismo estilo más explícito. De hecho algunos tenían más sangre y eran más violentos. Cabe resaltar que por el color de las fotos y el dispositivo con el que eran tomadas, me dio una sensación como de miedo y sobre todo asco, no sé cómo explicarlo bien.
Y sí, como ya dije, me empezó a dar miedo el estar revisando esto. Quizá podría decir que como era un niño me daban miedo estas cosas de temática más horrorosa, pero no lo creo, ya que a mí nunca me llegó a dar miedo la sangre ni nada de eso. Era más el hecho de que se trata del hermano de mi amigo, ese es el autor, él hacía este tipo de cosas en sus ratos libres, si no es que todo el día. No sé cómo será ese tipo en realidad, pero con estas cosas me empezó a dar una sensación de estar viendo algo muy, muy grave, a pesar de que hasta ahora no había visto algo que sea ilegal como tal. Era como si estuviera viendo los frutos que da alguien con trastornos mentales cuando le das poder creativo y una computadora. A su vez también se le suma que esta persona era el hermano de mi amigo, cosa que hace que se sienta aún peor. ¿Cómo se lo digo? ¿Acaso él ya sabe de esto? Pero, si le decía iba a descubrir que vi lo que tenía, cosa que sería como traicionar su confianza. Incluso si lo intentaban ayudar, el sujeto iba a pensar que su hermano estaba hurgando en sus cosas, se iba a enojar con él y, bueno. No quiero saber qué puede llegar a ser una persona así de obsesionada cuando está enojada. Entre que pensaba muchas cosas acerca de esto, entré sin pensarlo a la carpeta de sonidos. Eran muchos menos archivos. Pero eran raros. De esos sí no llegué a guardar nada, pero creo que puedo recrearlos fácilmente. Esos son algunos de los que me llamaron la atención, dado que no tengo ni idea de en qué situaciones los llegaría a usar. Los demás eran más normales, variando entre gritos, risitas, suspiros, ese tipo de efectos que se usan situacionalmente en el Loquendo. Pero había un audio que me dio especial miedo porque parecía grabado por él mismo. Era de una niña llorando, pero el audio se escuchaba como si el micrófono estuviera en un lado de la habitación y la niña en el otro, se escuchaba realmente natural, como si lo hubiera grabado él, y eso fue lo que me aterró de verdad. Ya no quedaba mucho más, solo las 2 carpetas de imágenes. Abrí ya estando un tanto cansado la primera, solo para llevarme un susto por lo malditamente raro de las imágenes. Eran muchísimas screenshots de la serie, pero editadas para que se vieran más aterradoras. Algunas parecía que hacían uso de tentáculos o parásitos, supongo que para representar alguna infección de una de las historias, no estoy muy seguro. De hecho, ahora que lo pienso, solo hacía especial énfasis en las caras y ojos de los personajes. A decir verdad, sí me llegaron a incomodar mucho. Me dio curiosidad ver la segunda carpeta, ya que, ¿para qué dividirías 2 carpetas de imágenes así? La abrí. Y lo que vi. ¡Santo Dios! Eran imágenes de niñas reales. Las imágenes tenían esos colores nauseabundos de las fotos de los dibujos, cosa que me hizo pensar que las tomó él. La mayoría eran tomadas a la distancia, y en otras las niñas estaban durmiendo. La mañana siguiente le devolví el pendrive a mi amigo. Pasaron los años, seguimos nuestros caminos separados. Y nunca le conté lo que llegué a ver ahí, a día de hoy me arrepiento de eso, pero tenía miedo. Antes pensaba que se enojaría porque traicioné su confianza, cosa que es verdad, pero por lo grave del tema no tenía razón para enojarse por eso. Lo que sí pudo haber pasado es que, si le decía, él tendría el peso de saber todo eso encima, y si le contaba a sus padres su hermano se iba a enterar, y se enojaría. Cosa muy mala, porque, por lo que vi, el tipo estaba muy mal de la cabeza, y no quería que le hiciera daño a mi amigo o a su familia entera por descubrir todo esto.
Puedes llamarme cobarde, y estarás en lo cierto, porque al final decidí fingir que nada sucedió, que no vi absolutamente nada, que todo estaba igual que antes, y a día de hoy me hace sentir culpable todo esto, porque si bien lo hice para evitar que todo el entorno de mi amigo se viera afectado, su hermano era alguien con tendencias peligrosas y que debería estar en la cárcel o en un psiquiátrico. Me arrepiento mucho porque pude hacer más, pero esa fue la decisión que tomé. Actualmente no sé nada de mi amigo, solo espero que su hermano no le haga daño a absolutamente nadie más, y de ser posible, que lo encierren, en cualquier lugar, pero que lo encierren.